De todos el accidente de la esquina, el tráfico, el partido, todo lo que ocurrió en el camino. Bueno, gracias a todos por acompañarnos hoy. Como ustedes saben, esto inició ya 3 charlas atrás. Esto es un conversatorio, una serie de charlas que hemos iniciado a raíz de poner temas en agenda que nos parecen importantes, que nos parece que es necesario reflexionar, discutir, intercambiar. En ese sentido, es que hoy recibimos a Gabriel, entendiendo la universidad como un ámbito justamente donde queremos que se den más de estas charlas, donde nos parece importante poner en agenda estos temas. Gabriel, economista, doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona, ex socio de CPA Ferrer, profesor de Política Económica y de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de la República y Historia Económica en la Universidad Ort, y me dicen por cucaracha que además es hincha de Nacional. Eso compartimos. Lo voy a decir. Eso es, como mis alumnos saben, algo muy importante. Bueno, muy bien. Empecemos entonces por el principio. La idea es abordar, como ustedes saben, negociación colectiva, los desafíos que esta tiene. Y por eso me interesa arrancar preguntándote cuáles son las características de la negociación colectiva en Uruguay. ¿De qué partimos? ¿De qué marco partimos? Bueno, en primer lugar, gracias Eloísa, gracias a la UCU por invitarme, gracias a ustedes por estar aquí y disculpas por haber llegado tarde, pero el tránsito estaba complicado. Dicho eso, a ver, la idea de este intercambio que viene siendo largamente postergado, producto de una serie de cuestiones de agenda de la presentación de este trabajo que hicimos hace poco, todavía cuando yo formaba parte de CPA Ferrer, cosa que ocurrió hasta hace unas semanas. Este es un trabajo hecho por el equipo de Alfonso Capurro, Nicolás Ichevsky y también Eduardo Levi Yeyati, que es un economista de Argentina, y que básicamente fue producto de una reflexión que el Ministerio de Trabajo y la CAF pusieron arriba de la mesa respecto de temas de agenda para este periodo de gobierno, al inicio de este periodo de gobierno, sobre temas que podían ser relevantes discutir o poner arriba de la mesa. Y en ese marco hicimos un trabajo que básicamente lo que hizo fue reunir información más o menos de la evidencia internacional, de lo que uno puede entender que está ocurriendo en el mundo a nivel de estas políticas, y por otro lado a nivel de lo que son agentes relevantes en el ámbito local, ya sea dirigentes sindicales, ya sea cámaras empresariales, asesores legales y asesores económicos de los distintos ámbitos y algunos expertos de larga data en estos temas. Les confieso que cuando nosotros nos pusimos a trabajar en este tema, lo miramos con la típica lógica de economistas, de que este es un tema relevante porque forma parte del debate público, pero sobre todo porque afecta a las políticas públicas, no solamente las políticas vinculadas al mercado laboral, sino que tiene efectos sobre la competitividad, sobre la gestión macroeconómica, y por tanto es un capítulo bien relevante en una economía como la nuestra, donde por distintas razones la negociación colectiva tiene un papel relevante. Entonces, en ese marco, lo que hicimos fue, en primer lugar, tratar de caracterizar nuestro sistema de negociación colectiva, como Eloísa planteaba. Y bueno, ese sistema de negociación colectiva es un sistema de negociación bastante, digamos, que tiene una cobertura bastante amplia y tiene un nivel de alcance o representatividad bastante amplia, a pesar de que los niveles de sindicalización no son tan altos. O sea, en Uruguay el nivel de sindicalización es en torno del 30%, las últimas mediciones que se conocen, 2012, 2013, de manera, digamos, sistemática, pero hay otras mediciones informales que no lo cambian mucho de esa medición. Sin embargo, los acuerdos alcanzados en el marco de la negociación colectiva comprenden aproximadamente al 90% de los trabajadores. Y eso tiene una importancia muy, muy grande, porque en alguna medida quiere decir que la negociación está en manos para el lado trabajador, de aproximadamente un 30% de los trabajadores y comprende prácticamente al universo de trabajadores. Esa es una característica que solamente Francia comparte con Uruguay, de un nivel de sindicalización bajo, en el caso de Francia del orden del 12-13%, y alcanza el 95% de los trabajadores. En los demás casos, cuando hay tanta cobertura, suele haber, digamos, otros niveles de sindicalización o viceversa, hay menores niveles de cobertura con niveles de sindicalización similares al de Uruguay. O sea que es un sistema bastante amplio en términos de su cobertura y en términos de la afectación tanto de trabajadores como de empresas, digamos. En segundo lugar, es un sistema que fue ido siendo modificado, pero es un sistema tripartito donde las 3 partes convergen, no obstante lo cual el acuerdo esencial para algunos capítulos como es el salarial, estrictamente es el tema entre las partes,
donde el gobierno, el Poder Ejecutivo, tiene un rol de orientar, establecer pautas, vigilar, en algunos casos sugerir cosas, en algunos casos y en algunos momentos haciendo alguna cosa que va un poco más allá de eso, pero estrictamente desde el punto de vista formal no tiene aspectos diferentes que eso. Tiene una característica de que es un sistema demasiado centralizado o con una característica de excesiva centralización para el nivel de heterogeneidad de situaciones que comprende, en términos de compañías de distinto tamaño, de localización geográfica en distintos lugares, de acceso a financiamiento de distintas características, de niveles de productividad del trabajo de distintas características. Por lo tanto, luce como un sistema relativamente rígido o relativamente inflexible, digamos. Y este es un tema que no hay que perder de vista en términos de que la flexibilidad, que es un atributo deseable de cualquier sistema, de cualquier cosa, pero en particular en una negociación, tiene como un dilema en términos de grados de cobertura, representatividad, alcance, de todas las partes que están en proceso. O sea, una alta flexibilidad posiblemente lo que me permita es mejor capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes, pero al mismo tiempo podría, bajo ciertas circunstancias, ese es el argumento de algunas de las partes, afectar el grado de cobertura o el grado de consistencia de las políticas o de los acuerdos que rigen las relaciones laborales, y viceversa, ¿no? Es un sistema que tiene amplia cobertura, que tiene un alcance muy amplio, como decía, que es relativamente inflexible para atacar toda la situación de heterogeneidad que tiene, y que tiene un componente de centralización relativamente importante. Este es un tema relevante solamente al pasar, se los quiero decir, porque si ustedes me hubieran planteado a mí esta discusión, no hace 20 años, probablemente antes de hacer este trabajo, pero probablemente porque tenía los figurines atrasados respecto de toda la literatura del mercado laboral, yo les hubiera dicho que la literatura económica tendía a recomendar que las mejores características de un sistema de negociación colectiva o sistema de negociación salarial o de relaciones laborales eran aquellos que eran altamente centralizados, prácticamente absolutamente centralizados, como es el caso de los nórdicos, donde habitualmente había una negociación prácticamente única entre la central sindical y las centrales empresariales, que establecían un conjunto de criterios no muy rígidos, pero que regían para el conjunto de las relaciones laborales que tenían lugar. Y viceversa, el otro extremo era el caso de los países más anglosajones, donde el nivel de descentralización era absoluto, casi al nivel de puesto de trabajo o al nivel de empresa. Ese era como el consenso que teníamos la literatura de los 90, principios de este siglo, donde la literatura económica decía, relaciones laborales, lo mejor que te puede pasar es coordinar al máximo nivel o coordinar al mínimo nivel. Cualquier punto intermedio genera complejidades por rigideces, por no contemplar adecuadamente heterogeneidades, etc. No obstante lo cual, una de las cosas que aprendí o que aprendimos en el abordaje de trabajo es que el mundo cambió y que justamente las tendencias a nivel global, aunque parezca mentira, y como pasa muchas veces en Uruguay, se han acercado a cosas que Uruguay tiene. O sea, hoy lo que predomina en países que tienen negociación colectiva, hay países que no la han promovido, son esquemas de centralización sectorial. O sea, con niveles de negociación a nivel sectorial, de rama, donde se coordinan ciertas cosas, muchas veces más generales que las que se coordinan en Uruguay, dándole libertad después a las empresas y a los trabajadores de las empresas que negocien en el marco de esos límites, pero lo que quiero decirles es que la tendencia global en materia de acción colectiva se ha aproximado más a lo que tiene Uruguay en la materia que a lo que Uruguay tiene que cambiar. Dicho en otras palabras, en general a veces en Uruguay esto es usado por más de un analista, observador, a veces políticos, diciendo algo así como, vieron, al final del día, por no haber hecho los cambios en el momento, teníamos razón nosotros. Yo tiendo a discrepar con eso, yo suelo decir que esto es una pista donde todo el mundo corre, nosotros siempre estamos quietos, y cada tanto alguien pasa por lo nuestro y nosotros nos creemos que vinieron a nosotros. No, en realidad, cada vez que dan la vuelta y se equivocan y aprenden, y por lo tanto cada vez corren más rápido, y nosotros siempre solemos estar quietos haciendo lo mismo que hacíamos hace mucho tiempo. Y en este caso es bastante parecido, pues tenemos un esquema que no difiere mucho de lo que teníamos en el 43 con los consejos de salarios en una ley general. Entonces es un sistema que tiene estas características, y solamente para terminar esto, dos comentarios más. El primero, es una cosa que surgió rápidamente en las conversaciones que fuimos dando en la revisión de literatura comparada. Con todo el respeto a mi amiga Casilda, a mi amiga Níker aquí, es un mundo demasiado concentrado en el mundo de los abogados. Y es un mundo regido por el mundo jurídico, lo cual está muy bien, es muy importante que esa mirada esté, pero es evidente
que durante décadas los economistas o los profesionales de la ciencia económica no le hemos dado bola a este tema o no le hemos dado bola necesaria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que muchas de las cosas que están establecidas o que están regladas tienen un componente muy de impronta jurídica, lo cual no quiere decir que haya que sacarlo, sino que le falta todo un componente de lógica económica que dialogue mejor con el mundo jurídico, porque a veces el mundo jurídico resuelve un conjunto de cosas de manera formal. Generalmente los abogados imaginan situaciones que eventualmente pueden tener lugar y para evitarlas pretenden regular o pretenden reglar o pretenden intervenir, y de la otra parte también se defiende quien es asesor de los trabajadores o los empleados, y termina habiendo un sistema que luce como poco flexible. Entonces, uno de los primeros comentarios que uno debe decir es: los economistas, la política económica, los hacedores de políticas públicas deben involucrarse más, no para, insisto, sustituir esa visión jurídica, que está muy bien, porque es garantista, porque establece la regla de juego, porque al final las leyes es lo relevante, pero para darle una mirada o que convivan mejor esa mirada jurídica con esa mirada de economía. Y el último punto para caracterizar es que me parece bien importante, por qué los economistas nos parece importante meternos en este tema. En general, la visión de un economista formado en la tradición neoclásica, que es la mayoría de los economistas que habitamos, por lo menos en Occidente, y que nos importa la política económica, tenemos la visión de que los mercados, en general, las regulaciones, el exceso de regulaciones es un problema. Y por lo tanto, tenemos una visión de que los mercados asignan de manera eficiente los recursos y que los mercados, funcionando de la manera más libremente, con promoción, con competencia, por supuesto, son un muy buen mecanismo de asignación de recursos. Y eso diría que en general lo compartimos. Entonces, en todo caso, lo que hacemos es vigilar porque la competencia tenga lugar, para que no haya posiciones de abusos monopólicos que generen situaciones, digamos, subóptimas. No obstante lo cual, hay ciertos mercados, los mercados de factores, uno es el de capitales, el financiero, y otro es el del trabajo, donde el mercado, por distintas circunstancias que no vienen al caso, tiene enormes fallas asignativas. Y por lo tanto, hay mucha literatura de teoría económica y mucha evidencia empírica que avalan, que promueven que ahí sí hay opciones para las políticas públicas. Esto es, el bien que se transa en un mercado de factor o en un mercado de trabajo no es homogéneo. Las habilidades laborales de las personas no son simétricas, dependen del nivel de educación, dependen de la experiencia, dependen de la productividad, dependen de muchas cosas. A su vez, hay varias posibilidades de que haya acciones de práctica monopólica, por colusión de las distintas partes. Hay asimetría de información. Yo no sé, hasta que no trabajo con ese trabajador durante mucho tiempo, cuáles son sus habilidades, y tampoco la otra parte sabe. Entonces, todos esos fundamentos, asimetría de información, problemas de agencia, problemas de falta de competencia, problemas digamos, de bienes no homogéneos, son los lugares en los cuales la teoría económica dice: si te pasa todo eso, tiene que haber regulación. Entonces, el mundo, y esto me parece que es importante que no lo perdamos de vista, en los últimos 20, 25 años, en general, aún en aquellos lugares donde la tradición liberal predomina, se ha movido hacia intervenir, actuar, legislar, promover políticas públicas en materia de regulación laboral, a veces en materia salarial. No necesariamente con los niveles de detalle que en Uruguay hay, pero sí a intervenir. O sea, quiero decir, no estamos en la década del 90. En la década del 90, esta discusión hubiera sido: miren, muchachos, mientras menos regulación haya, mejor. Por lo tanto, el Estado no tiene nada para hacer en materia de relaciones laborales. Eso era muy común como aproximación de los economistas en los 90. Eso hoy cambió. Incluso enfoques de centro-izquierda, centro-derecha, hay una convergencia. En el mercado laboral hay que intervenir. ¿Con qué grado de detalle? ¿Con qué grado digamos, de intensidad? Ahí sigue habiendo discrepancias, por supuesto, no es lo mismo el enfoque de unos y de otros, pero en general todos coincidimos de que vamos a mercados regulados o con cierto nivel de regulación, y que a su vez la tendencia es hacia niveles de descentralización sectorial, que es la tendencia que la OCDE, por lo menos, ha puesto sobre la mesa. Me extendí, Bueno, perdón, pero era un pantallazo un general. montón de cosas. Imagínate todo lo que se me iba pasando por la cabeza para que no te interrumpí, me aguanté. Primero, comentar algo que me parece súper interesante también. Acá tenemos todos los chiquilines que ven, son estudiantes, la mayoría, por lo menos, de relaciones laborales, que también es una carrera que integra
muchos conocimientos de estos que vos mencionabas. O sea, no solo ellos tienen derecho como curricular, tienen individual, tienen colectivo, pero también tienen economía, varias economías, que a veces se quejan algunos y a otros les encanta y hacen un perfil más hacia este lado. También tienen, no, pero es verdad, tienen sociología, tienen psicología, tienen un conjunto de disciplinas que también creo que está buenísimo. Me parece que ponerlos en el centro de todos estos debates, porque son quienes pueden aportar verdaderamente junto con otros profesionales, pero me parece que son cabezas lindas que se están formando y que van a acompañar muchas de estas cosas, quienes quieran, por supuesto. Sé que no a todo el mundo le entusiasma esta parte de la carrera, pero me parece fundamental, ya que están acá, no dejarlos pasar. Por otro lado, bueno, heterogeneidad, productividad, flexibilidad, muchas palabras que me quedan resonando. Me gustaría como ahondar un poquito en cuáles son los desafíos. Vos a lo largo de este trabajo planteás algunos desafíos concretos vinculados con fortalezas que tiene este sistema, esta caracterización que hiciste, tiene algunas fortalezas y algunas debilidades, ¿no? Y en estas debilidades es de donde pueden surgir algunas propuestas de mejora o recomendaciones que vos haces. Nada, capaz que meternos un poco ahí, qué cosas contraste, qué cosas podés comentar para socializar acá. Yo diría que el primer comentario es justamente, es un esquema que hoy tiene cierta inflexibilidad para tomar en cuenta todas las situaciones de heterogeneidad que tiene. Entonces, lo primero que uno debería pensar es, partiendo del esquema actual, cómo dotarlo de mayores niveles de flexibilidad como para poder contemplar situaciones diversas. Hoy lo que tiene a disposición o los hábitos que tiene el sistema de negociación colectiva para contemplar situaciones particulares son los famosos descuelgues. ¿Qué quiere decir un descuelgue? Quiere decir básicamente que una parte podría reclamar frente a una situación específica, sobreviniente, no esperada y no contemplada por el acuerdo que tiene firmado, el poder exceptuar lo que está establecido en el convenio. Y eso tiene, digamos, supuestamente un protocolo de solicitar y a su vez tiene un conjunto de ámbitos donde esto se resuelve, digamos, si se habilita o no se habilita. Pero en la práctica el descuelgue es muy poco utilizado, tiene poca efectividad práctica, porque tiene, digamos, un conjunto de connotaciones de discusión política, donde la empresa o el interesado tiene que poner a disposición o informar sobre un conjunto de circunstancias que tienen lugar, lo que podría abrir una discusión sobre temas de acceso a la información de la compañía, lo cual genera, digamos, susceptibilidad de todo tipo. Resultado, no ocurre esto. Entonces, lo que termina ocurriendo es que en muchas ocasiones, en la medida que las reglas están establecidas por empresas que son del área metropolitana típicamente, con altos niveles de sindicalización, pero que eso no contempla adecuadamente realidades de alguna zona del territorio o de otra zona, otras compañías más pequeñas, la solución en la práctica se sabe que ocurre es que a veces o la empresa toma en cuenta y asume todas las exigencias que están establecidas arriba de la mesa y por tanto enfrenta un problema de restricción para su negocio, o se hacen excepciones por fuera de lo que está establecido. Por supuesto, esto es bastante difícil de probar, bastante difícil de discutir, probablemente se haga a nivel de personas y no necesariamente a nivel de un acuerdo establecido y reglado ni formalizado, pero en cualquier caso, esta falta de flexibilidad lo que induce en algún lugar es a cierto grado de informalidad, o mejor dicho, de no cumplimiento del acuerdo establecido, con lo cual en muchos casos puede llegar a ser una situación injusta y en otro caso puede llegar a ser una situación que nos creemos que estamos regulando algo y en realidad no estamos regulando. Esto lo saben todos los jugadores que juegan el partido, hemos hablado, como decía, con varios actores. Todos tienen objeciones, comentarios, ideas sobre cómo uno debería mejorar esto, pero cuando uno le pone sobre la mesa a la mayoría de ellos ese conjunto de iniciativas para cambiar, todos encuentran dificultades o encuentran objeciones para hacerlo. O sea que esa es la razón por la que nosotros en nuestro informe decimos que estamos ante un equilibrio subóptimo. O sea, todos se manifiestan en desacuerdo, por tanto, por eso es subóptimo, pero en realidad es un equilibrio porque en el fondo todo el mundo percibe que los beneficios por obtener no compensarían adecuadamente las incertidumbres que el cambio provoca, resultado nos quedamos todos como estamos. Y entonces el final es una situación que
no termina siendo favorable para pequeñas compañías, para trabajadores con niveles de calificación o que no están altamente sindicalizados. O sea, hay una situación de inequidad en algún sentido que debe ser atendida. Entonces, este es un componente que me parece importante. La heterogeneidad no contemplada es una oportunidad de mejora y nuestro trabajo propone un conjunto de cosas para mejorar estas cosas. El otro gran tema es el tema de la productividad. O sea, en Uruguay la discusión salarial es una discusión esencialmente política y además que se hace en función de lo que ocurría. Esto es, tenemos este nivel salarial y vamos a incrementar los salarios en tanto. O sea, la discusión en lugar de fijarse sobre niveles salariales, se fija sobre incrementos salariales. Eso es típicamente una consecuencia de una economía inflacionaria. Nosotros venimos de este país tuvo una inflación promedio anual del 63% entre el 58 y el 98. Recién tenemos una inflación de un dígito desde el año 99 a la fecha, con la excepción del 2002. Y en realidad hasta hace un año con inflaciones promedio del 8% anual, que son inflaciones altas. Recién ahora nos empezamos a aparecer, y habrá que ver por cuánto tiempo, yo creo que es más transitorio que permanente, pero bueno, una inflación que es presentable en términos internacionales. Resultado, todo el mundo sabe que la inflación o los cambios de precios relativos erosiona el poder adquisitivo. Todo el mundo, empresarios y trabajadores, encuentran mecanismos de negociación que les permite protegerse frente a ese fenómeno. Entonces están históricamente indexaciones hacia atrás, o sea, correcciones sobre inflación pasada, más recientemente correcciones que tienen lugar cuando no se cumplió, hay una recuperación salarial por la pérdida que tuvo lugar, pero la pérdida que tuvo lugar no se recupera solamente la pérdida que ocurrió en ese periodo, y negociaciones que se hacen sobre inflación esperada. Pero en cualquier caso, todas están indexadas a los salarios, lo cual provoca un gran problema para la gestión macro, ¿no? Cada vez que uno va a discutir salarios, dado que los salarios son un componente muy importante de los precios no transados de Uruguay, lo que ocurre es que es una rigidez para reducir la inflación. Si yo quiero llevar la inflación del 8 al 5 o del 8 al 4, pero hay acuerdos salariales fijados en 8, 8,5, porque están contemplando inflación pasada, del hacedor de política económica se lo va a poner a pensar seriamente si quiere bajar los salarios, porque si los salarios fueron acordados por una inflación esperada, que no es la que va a ocurrir, el costo real que las empresas van a tener es más grande y por lo tanto el efecto es sobreempleo, ¿no? Porque yo me entrego una factura salarial más alta de la que pensaba, porque la inflación bajó mucho, entonces en términos reales pago más, tengo costos más altos y por lo tanto, ¿dónde tengo que cortar? Por la cantidad, porque no lo puedo hacer por el salario. Y eso es un círculo vicioso que a la política económica le genera. Entonces, no tener indicadores de productividad, que es la forma razonable, o mejor dicho, no negociar por productividad, que es la forma razonable en que se fijan salarios, es un problema. ¿Por qué no se fijan salarios en temas de productividad? Por diversas circunstancias. Hasta hace poco tiempo, porque los trabajadores de alguna manera tenían una mirada negativa sobre estas cosas. Hoy en día, esa mirada negativa desde el punto de vista ideológico no parece ser tan clara. Hay disposición en diversas ramas para discutir estas cosas, por lo menos a nivel general, pero lo que no hay es información. En algunos lugares hay información pública, pero que no se puede usar, y en otros lugares directamente no hay información pública. ¿Qué quiere decir que hay información pública? Hay algunos lugares como la construcción, donde el BPS tiene jornales laborales por tipos de obra que se ejecutan. Esa es una típica información que uno podría usar para relacionar cuánto cuesta construir un edificio en términos de jornales, y ahí hay un indicador de cuánto, ¿no? La productividad es lo que relaciona la cantidad de unidades producidas físicas con la cantidad de un insumo, en este caso horas hombre, horas persona introducidas en el mercado. Esa información está disponible, pero está protegida por el secreto estadístico tributario, y eso hace que el BPS no comparta esa información con nadie hasta ahora. Es como un lugar súper secreto que todos hemos intentado firmar convenios, proponerle al BPS, y el BPS siempre hay un funcionario en algún lugar bien escondido que viene y le dice al presidente del directorio, eso no se puede compartir. Y por tanto, esa información no está. Ese es un lugar donde se podrían hacer cosas. Hay otros lugares donde hay también información donde se podrían hacer cosas, y hay otros lugares directamente que son muy heterogéneos, el comercio, ciertos los servicios profesionales o ciertos servicios financieros de pequeña escala, donde la información es granular, están las compañías, y ahí entramos en todo un problema que tenemos con Casilda, que es la precaución que el empresario tiene por no compartir información del negocio.
tanto por no compartirla con sus empleados, porque eso le quita capacidad de, digamos, de iniciativa, o porque teme de que eso suponga que los empleados van a pretender incursionar en cómo manejar la empresa, como por compartir información con los competidores, ¿no? Que en Uruguay los mercados son muy chiquitos. Entonces, el tema productividad, además de heterogeneidad, es un gran tema que tiene efectos no solamente sobre la asignación de salarios, en muchas dimensiones, sino que también tiene sobre temas económicos. Si solamente termino con estos dos efectos colaterales. Como comprenderán, los niveles de productividad de una empresa de Montevideo con un tipo de tecnología o con un tamaño muy grande no es el mismo nivel de productividad que tiene la misma empresa que produce en algún lugar del interior a un mercado mucho más chiquito, con una tecnología más chica, con otro financiamiento. Por lo tanto, está bien y es lógico que los salarios de una empresa con más nivel de productividad sean más altos que aquellos lugares donde los niveles de productividad son otros. Y porque es lógico que la contribución al valor agregado de la compañía, de ese trabajador que tiene la tecnología adecuada, tiene los procedimientos adecuados, los insumos adecuados y todo a disposición, es mayor que la productividad que tiene un trabajador que opera en condiciones de mayor precariedad. Sin embargo, como se negocia en Uruguay, donde hay una extraordinaria representatividad de los sindicatos y de las compañías, se generaliza en un acuerdo que eventualmente afecta las condiciones de operación de una compañía más pequeña. Este es un problema. Y el otro problema es el macro. Si los salarios no reflejan la productividad porque no se mide, porque no hay información, porque nadie sabe muy bien lo que es la productividad, y bueno, la probabilidad de que los salarios reflejen algo que es más político que económico es muy alta, y si eso es así, la probabilidad de que los salarios estén alineados a la gestión macro es baja, y por tanto esto constituye una rigidez para el manejo macroeconómico. Entonces, avanzar en poder medir productividad es un gran desafío. ¿Cómo lo hacemos? Seguramente Eloísa le va a querer preguntar después, pero yo diría, No, después no, ahora. falta de flexibilidad y problema de productividad son los dos principales problemas que yo anotaría. Sí, y obvio, pensando en productividad y pensando en todo esto que decías, y además porque muchos de los que están acá hacen un curso conmigo en este momento de productividad, entonces por eso les decía, paren la oreja. Un poco, bueno, pensando en esta clave, ¿no? En clave de productividad hoy en Uruguay. Y pensando que se puede medir, como vos decías, a nivel micro, a nivel más macro, o sea, a nivel de empresa, a nivel de sector, a nivel nacional, o sea, podríamos explorar todas las alternativas. Pero ¿qué podemos hacer hoy en Uruguay? ¿No? ¿Qué dispositivos tenemos como para empezar a pensar, bueno, no sé, en un plan piloto, en alguna posibilidad, la que a vos te parezca, ahí no me voy a meter yo, pero como para empezar a pensar en este tema concretamente, porque es cierto que hay un tema cultural que, como vos decías, nosotros venimos estudiando acá en el departamento este tema también hace varios años, una década o más, y antes que yo lo estudiaban otros, y es cierto que antes había una connotación mucho más negativa vinculada con el tema por parte de los sectores sociales, y también es cierto que la información constituye un tema clave y que en algunos sectores se ha podido avanzar con alguna cuestión más a nivel de empresa, con un paraguas sectorial, pero sobre todo a nivel de empresa, y que en algunos países también hay institutos o mecanismos o dispositivos, ya ahí nos metemos en relaciones laborales comparadas, pero que habilitan este tipo de discusiones y este tipo de mediciones. Entonces, nada, conversar un poco sobre eso. A ver, primero, ¿por qué la productividad, no? Recuerden un segundo, los que han hecho un curso de teoría micro muy básica, es el salario en eficiencia es igual al valor de la productividad marginal del trabajo. O sea que lo que quiere decir que en el equilibrio de un mercado competitivo, el salario tiene que reflejar el valor de la productividad marginal que ese factor está poniendo arriba de la mesa. Eso se puede mostrar matemáticamente, tiene una cierta elegancia en matemática, pero además tiene cierto sentido en la práctica. Por lo tanto, esa es la razón por la cual todo lo que, cuando sabemos que los salarios están por encima, o mejor dicho, o por debajo, o no reflejan la productividad, hay alguien que se está apropiando de una renta que promueve ineficiencias. Si es que los salarios están por encima de la productividad del trabajo, que es un costo adicional para el empresario, y hay una renta apropiada por quien, el ámbito laboral que se está quedando con eso. Y al revés, si la productividad estuviera, digamos, por encima de lo que es pagado, la renta se la está apropiando el empresario. Entonces, ahí hay buenas razones para que
procuremos llevar a esto. Ahora, la productividad es heterogénea entre personas, ¿no? Las personas, aún con las mismas herramientas, con los mismos niveles de instrucción, no son igualmente productivas porque tienen distintas digamos, habilidades, porque tienen más intensidad, más sensibilidad, lo que fuera. Entonces, lo ideal sería poder definir productividad a nivel del puesto de trabajo o incluso a nivel de la persona. Pero bueno, eso está fuera del dominio de la discusión, porque como les dije antes, en políticas públicas hoy, la tendencia a nivel global es ir a negociar productividad en algún nivel, digamos, de ámbito agregado. Entonces, uno podría ir a definir el nivel de productividad al máximo nivel. Entonces, ¿qué diría? Bueno, los salarios tienen que crecer al mismo ritmo que crece el Producto Bruto Interno. Ese es el número de la guía telefónica, digamos, ¿no? Porque adentro de eso hay N situaciones súper heterogéneas, puede estar con situaciones de precios relativos como las que hay hoy, puede haber sectores que le esté yendo súper bien, otros que estén yendo mal, unos que puedan pagar más salarios, otros que están más productivos, eso es el número igual. Entonces uno tiene que bajar. Mientras más baje, bueno, estar el punto final, que es el puesto de trabajo, lo que no es posible. Entonces hay que encontrar algún punto intermedio, ramas, subramas, y ahí empezamos a encontrar los problemas de información. ¿Cómo accedemos a información para poder negociar a ese nivel? Y a su vez, teniendo en cuenta que va a haber todavía heterogeneidades y asimetrías. Hay que asumir que eso va a ocurrir. Y bueno, lo primero que habría que hacer es encontrar algún lugar donde que sean candidatos. O sea, yo creo que hay que promover la cultura de la productividad, la cultura de generar información, la cultura de negociar en términos de productividad, para que nos vayamos acostumbrando todos los actores a esto. Y eso supone elegir algún lugar donde sea más fácil hacerlo que en otros. Hay lugares donde hay mejores fuentes de información que son más objetivas, que se podrían procesar, por ejemplo, como les decía antes, la construcción. A mí me tocó hacer un trabajo hace unos años junto a Alfonso Capurro para la construcción, donde a pesar de que el BPS a pesar de que el presidente del BPS nos dijo que nos iba a dar la información y que le parecía fantástico que hiciéramos el trabajo, tuvimos la reunión las mismas personas con el presidente del BPS una semana y 15 días después, a esa reunión de 15 días después apareció un contador de la administración que nos hizo toda una explicación de por qué eso no era posible y por lo tanto esa información no la obtuvimos. Y por lo tanto, a pesar de que nosotros le propusimos que firmamos un convenio de confidencialidad por el cual nos hacíamos responsables penalmente, incluso en términos del acceso a esa información, para no poderla usar, para que no fuera otra cosa que el trabajo, no fue posible. Como encontramos con ese problema, hicimos un trabajo que fue bastante interesante, que construimos un conjunto de tipologías de viviendas a lo largo de una década larga, de edificios, y a partir de fuentes de información de las empresas, que como nosotros éramos el centro de estudio de la industria de la construcción y había una relación de confianza, firmamos un convenio de confidencialidad con esas empresas, nos compartieron la información de producción y en la medida que teníamos, y de jornales, en la medida que tuvimos información por una década, construimos un trabajo sobre productividad, que efectivamente mostraba que la productividad en el sector construcción, en el sector vivienda, había caído a pesar de que había habido incorporación de tecnología muy importante a lo largo de una década. Y esa discusión la dimos con el sindicato, con el ZUNCA, que por cierto, fue una excelente reunión donde las preguntas que nos hicieron, el que hoy es senador Andrade, fueron muy buenas y nos contribuyeron bastante el análisis que habíamos hecho, pero llegamos a conclusiones razonables de que lo que había medido allí tenía cierto sentido y que efectivamente reflejaba una disminución de la productividad tendencial en el sector. Entonces, moraleja, cuando uno se aproxima de una forma profesional, seria, rigurosa, cumple con todos los aspectos formales, discute con las partes involucradas, la metodología, está dispuesta a recibir comentarios, al final, que aparte de eso fue utilizado después en la negociación colectiva de la construcción, en el acuerdo entre el ZUNCA y la Cámara, hubo un resultado positivo. A ver, se trata de un sector muy particular por muchas razones. Un sindicato muy potente y por lo tanto con cuadros dirigenciales duros, pero lúcidos, porque es un mercado profundo, digamos, hay competencia. Una industria de la construcción concentrada, con dirigentes empresariales muy lúcidos, porque son pocos y porque además, a diferencia de otras ramas, los principales dirigentes del sector están metidos en la Cámara. En otros lugares, en general, las principales empresas participan, pero de manera más tangencial. Acá no. Entonces, fue posible construir eso. Y a su vez, alguien dirá, con mirada gubernamental, en el sector de la construcción es más fácil porque una buena parte de los clientes, no todos, de la industria de la construcción, es el Estado, y por lo tanto
este es otro de los problemas que hay en Uruguay, la posibilidad de trasladar costos o trasladar precios a un acuerdo salarial generoso es bastante más fácil cuando tenés al Estado de un lado que cuando tenés a un proveedor privado. Pero bueno, en cualquier caso, la construcción y otros lugares donde hay concentración, donde hay sindicatos fuertes, donde hay algo de información en las compañías, son candidatos a tener negociaciones salariales en base a productividad. Otro ejemplo, con mucha precaución, por muchas connotaciones que no voy a ingresar ahora, es la bebida. La bebida es un lugar donde podría, de hecho hay negociaciones sobre productividad, y están establecidos los acuerdos sobre productividad, pero ahí hay otro tipo de problemas. Es una industria muy concentrada, que tiene un subsidio de traslado, es muy fácil trasladar a precio lo que acuerdan. Entonces, es un sector que tiene otros problemas que hay que mirar. Pero así como está, insisto, como está en la construcción, podría haber algunos lugares en el retail, en las grandes superficies, en el supermercadismo, podría haber en la salud, podría haber lugares donde uno podría establecer pilotos. ¿Para qué? Para aprender, hacer la gimnasia, generar información, mientras uno va constituyendo algo que vos dijiste al pasar, Eloísa, que hay en el mundo. En el mundo es muy común que para construir sistemas de información que permitan alimentar la discusión laboral, hay una entidad confiable para las partes, que generalmente tiene una gobernanza tripartita, gobierno y negociador, y las partes que negocian, que de alguna manera recibe la información, la procesa con una metodología, la divulga de manera innominada, y esa información se pone a consideración de las partes para que negocien sobre eso. Eso ocurre en Austria, eso ocurre en Alemania, eso ocurre en los Países Bajos, donde ese tipo de institucionalidades están. En Uruguay tenemos un germen que podría ser la base para eso, para constituir ese ámbito de negociación, pero yo recomendaría empezar por un piloto donde sea más fácil encontrar y extraer lecciones. Y pensando en todo esto, también en el trabajo, vos traes el tema de los sectores transables y no transables y las diferencias que habría que hacer en negociación en estos sectores. Y como ustedes saben, en esta ronda de negociación se incluyó por lo menos una línea de empezar a pensar en esto de empezar a separar sectores transables de no transables, y bueno, como que fuera una primera etapa de ver dónde se ubicaba cada uno, etcétera. Que no sé cómo, digamos, está ocurriendo la 10ª ronda, con lo cual no tengo mucha información, pero preguntarte si eso, sé que es parte de lo que también vos abarcás en el trabajo, si tenés alguna novedad de si está ocurriendo alguna discusión en relación a esto en esta ronda actualmente, y cómo lo ves de cara al futuro. Bueno, también otra vez, si esto me lo hubieras preguntado hace 2 años, te hubiera dicho, típica cuestión de cuando uno lo piensa de la teoría, ¿no? A ver, tiene sentido, como ocurre en Alemania, que primero negocia el sector transable y después negocia el sector no transable. El sector transable, recuerden, es el que es son los sectores cuya actividad es objeto del comercio internacional. Y los no transables son típicamente los que no son objeto del comercio internacional. El no transable, una peluquería, el psicólogo, todo, o sea, la salud, todo eso son la educación, en principio, son, digamos, las relaciones entre los agentes económicos son locales. En cambio, cualquier bien que se exporta, ya sea bien o servicio que se exporta, está sometido a un mercado más profundo y por lo tanto en un país tan pequeño como Uruguay suele ser tomador de precios. Entonces lo que ocurre en Alemania, que es un país que tiene una vocación exportadora muy grande, de hecho es junto con China, oscilan con ser el principal exportador del mundo, es primero negocia el sector transable, de manera tal que los aumentos, los niveles salariales por categorías e incluso los aumentos que están establecidos se fijan, y al año siguiente, ese es el punto máximo en el que el sector no transable puede acordar, de manera tal de que en la medida que el sector no transable es un proveedor del sector transable o es un trasladador de costos al sector transable, ya sea porque es por impuestos o ya sea que es por precios, lo que hace es le pone un techo para evitar este tipo de prácticas, ¿no? Poder ocurrir que un sector no transable acuerde salarios para no tener un conflicto por encima de la productividad, pero como es un sector con escasa competencia o que le vende todo al Estado, pum, traslada precios y se saca el problema encima. Compró para sindical acá, y por lo tanto actividad, lo cual es legítimo, a cambio de un precio alto. Pero ese precio alto en algún lugar es trasladado al que está expuesto a la competencia internacional, ya sea porque lo compró el Estado y tiene que pagar más impuestos y tiene que cobrar más impuestos, o porque se lo dio a otro sector que es proveedor de un sector exportador y
le aumenta los costos. Entonces, uno lo que tiene que vigilar, o la idea de que el sector transable negocie primero, es ponerte un techo a los aumentos de precios que se pueden tener lugar en el sector no transable, que tienen negociaciones colectivas, digamos, menos restringidas por eventos exógenos al proceso, ¿no? Y por lo tanto inducidas por problemas. Pero esa hubiera sido mi respuesta. Primero negocio transable, después el no transable, y con eso vamos disciplinando a la barra dispendiosa. Sin embargo, trabajando con Eduardo Levi Yeyati, que es un economista que podía haber sido ministro de Rodríguez Larreta, pero obviamente quedó fuera de competencia, lo que nos decía es, guarda con eso, porque es una persona que ha trabajado en muchas cosas y tiene una mirada de diversos temas, pero en particular sobre el mercado laboral, decía, guarda con esto en países que vendemos productos no diferenciados. Porque en Alemania, que la industria, el exportador es esencialmente una actividad industrial, esto funciona, pero en un país donde somos tomadores de precios, a vos te puede ocurrir que un año la carne, como el año pasado, boom, vuele, porque hubo una sequía, Australia estaba con un stock bajo y por lo tanto la carne en China se demandó y Uruguay accedió a unos precios $5.000 a tonelada, espectacular. Entonces te pasa eso, el sector transable justo le toca negociar ese año, entonces está justamente el sector transable que está endulzado y te fija unos niveles salariales extremadamente altos, y por tanto en un país, digamos, que es exportador de productos no diferenciados, que es tomador de precio, el secuenciar la negociación salarial por transables y no transables puede ser un problema. Entonces, más que adecuarlo por sector transable o no transable, uno debería tratar de secuenciar en sectores que tienen más niveles de competencia o menos niveles de competencia y estudiar con más cuidado, digamos, la forma de que estos precios negociados se trasladan, ¿no? Entonces, algo que, insisto, nuestro documento no puso recién arriba de la mesa hace un año, en diciembre del año pasado, es cuidado con comparar la idea de los transables y no transables en un país como Uruguay, es algo que no era tan claro hace un tiempo, y creo que en eso es de los principales hallazgos de nuestro trabajo, porque aparte hay evidencia empírica para discutirlo. Todos los trabajos que se conocían de economistas hasta que hicimos nosotros el nuestro, decían como recomendación esto, nosotros estamos diciendo cuidado con esto. ¿Y quién debe todas estas cosas que vos estás mencionando y en parte estás proponiendo a través de este trabajo? Se proponen algunas recomendaciones o algunas oportunidades de mejora. ¿Quién crees que es el Poder Ejecutivo o digamos, en qué espacio se deberían llevar a la práctica? Porque también mientras vos hablabas, pensaba que este año, mayo creo que fue, se concretaron algunas modificaciones a la Ley de Negociación Colectiva, y también pensaba, estas cosas que ustedes mencionan que pueden ser buenas para modernizar las relaciones laborales, para mejorarlas, se pueden dar en el marco de esa ley. Hay que hacer otras modificaciones a futuro, pensando en esto. Ya sé que no sos abogado, acá tenemos algunos, pero pensando en el marco más general, ¿no? Y hacia adelante. ¿Cómo hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos? Y pensando en que quedan 10 minutos además. A ver, lo primero es, yo, por razones de lo que intenté decir algo, lo que son las tendencias globales, pero en particular por mis preferencias ideológicas, que son opinables y son discutibles, yo creo que el Estado tiene un rol central en la generación de políticas públicas en muchos ámbitos y en particular en el ámbito de relaciones laborales. Con mucho cuidado de nunca perder de vista de que el mercado es el mecanismo que asigna recursos, que la rentabilidad privada es la clave para que un país crezca, pero que al mismo tiempo el Estado es el que vela por la cohesión social y vela por que la equidad tenga lugar, y entonces hay una delicada tensión que algunos la verán en un lado, otros la veremos en otro, pero que el Poder Ejecutivo o la política pública tiene un rol relevante. Por lo tanto, yo creo que el actor más adecuado para liderar, el que tiene la visión de largo plazo, el que de alguna manera no defiende un interés corporativo en ningún sentido, es esencialmente el Estado, ¿no? Es legítimo que las empresas, persiguiendo su fin de lucro, quieran maximizar, y eso suponga condiciones, digamos, que no necesariamente son las más equitativas para todos los trabajadores, y por lo tanto hay que tener precaución con eso, pero al mismo tiempo lo que uno no puede perder de vista es que si uno a la empresa le regula absolutamente todo y le establece las condiciones de funcionamiento y tiene que competir en un mercado, uno a la empresa le afecta la rentabilidad, lo cual afecta la inversión y por lo tanto afecta la calidad de vida de los ciudadanos en tarde o temprano. O sea que hay un delicado equilibrio, que algunos lo tendremos en un lugar, otros en otro, pero la política pública es la clave. Por supuesto que esto es un ámbito tripartito y por supuesto que en algunos aspectos es un ámbito bipartito donde el Estado
como la OIT establece, lo que hace es orientar, establecer marcos, pero permitir que las partes sean las que acuerden y en todo caso intervenir bajo cuando ciertas circunstancias tengan lugar. Ese es el enfoque general, pero en particular en este momento, como yo le decía al principio, esto que les voy a decir, se los quiero decir con cuidado para no generar, digamos, una susceptibilidad extraordinaria, pero yo creo que acá, como les decía al principio, pasan dos cosas. Todos sabemos que tenemos un sistema de negociación colectiva. O sea, primero, creo que todos los jugadores con los que hablé son conscientes de que, más allá de sus preferencias ideológicas, el sistema de negociación colectiva, donde se negocian salarios y otras cosas, está aquí y es poco probable en la constelación política que tenemos por delante que desaparezca. O sea, volver a lo que ocurrió, ayer lo discutíamos con Casilda, a principios de los 90, donde los consejos de salarios dejaron de ser convocados, o a fines de los 60, no va a ocurrir. O sea, en la década del 90 estábamos en pleno consenso de Washington, era el auge de la visión ultraliberal, los economistas, había muchos que repetían la mejor política industrial en la ausencia de política. Bueno, hoy estamos en un mundo exactamente diferente. Si hay algo que hay dudas hoy en mi profesión, es sobre el mercado, la libre movilidad de capitales, la libre de personas. Estamos ante un replanteo de una visión globalizante que a finales de los 90 tenían, y hay un retroceso, en mi opinión, que yo no comparto, hacia posiciones más proteccionistas, más regulacionistas, pero es parte del problema. En ese marco, ese es el contexto en el que nos movemos. Además, el mundo se movió hacia regulación del mercado laboral porque entiende que hay un ámbito digamos, de competencia aquí. O sea que el punto de partida es la ausencia de negociación colectiva, la ausencia de salarios no forma parte de una reflexión sobre esto, porque está fuera del dominio de lo posible. Luego tendremos N matices. El segundo comentario es, dado que es así, lo que encontramos en la realidad uruguaya es, todos dicen sentirse, ¿cómo decirlo?, incómodos, todos dicen sentirse de alguna manera con muchas observaciones o con muchas insatisfacciones, pero como les decía antes, cada vez que voy a decir, bueno, vamos a modificar esto, o qué pasaría si modificamos esto, no, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, es un escenario de trancazo, digamos, donde quienes son los que forman opinión o los que son los más influyentes del ámbito privado están en desacuerdo, pero en principio no están absolutamente incómodos y por tanto dicen es mejor lo que tenemos que lo que vos me estás ofreciendo. Pero eso tiene un efecto. Justamente esas personas con las que hablas no son los representantes de lo que está en la periferia, que son las pequeñas compañías o son los trabajadores no sindicalizados, y por tanto probablemente haya acá situaciones de inequidad que el sistema no contempla. ¿Quién es el que puede arbitrar en eso? ¿Quién es el que no lo mira con interés corporativo? En el fondo, ¿quién no lo mira con interés sindical? Es la política pública. Entonces el ministerio es el que tiene, en mi opinión, la responsabilidad fundamental. Hay una oportunidad porque creo que hay un cierto consenso de que hay oportunidad de mejorar esto. Creo que este Ministerio de Trabajo lo tomó del primer día como un tema importante, buscó asesoramiento, promovió discusiones, promovió modificaciones a la ley digamos, de negociación colectiva, y creo que es el ámbito. Y el último punto es, además de que el Poder Ejecutivo tome una iniciativa, creo que la iniciativa tiene que tener un enfoque no sustituto de lo jurídico, pero más amplio que lo jurídico. Porque cuando uno discute en el ámbito jurídico es donde uno encuentra un incentivo, esto quiero decirlo con mucho cuidado, pero que puede ser perverso. Al final del día, un sistema trabado y con complejidades como el que tiene, y es una fuente de actividad profesional, digamos. Y por tanto, los incentivos, no, por supuesto no estoy hablando de todo, estoy hablando de cómo funciona el sistema. Al final forma parte de un incentivo que, y bueno, más vale malo conocido que bueno conocido, pero yo acá tengo laburo importante cada vez que hay negociación salarial. Entonces, que está bien, que es legítimo, que es absolutamente justo, pero en realidad el que está mirando la política pública dice, bueno, acá hay oportunidad de mejorar los incentivos y de mejorar, hacer que la asignación de recursos sea más eficiente. Por eso es que decimos que el trabajo es un equilibrio subóptimo. Y así trabajamos los economistas, que es también un incentivo espurio, pero que bueno, que como dice Graciela, que es economista, lo acaba de detectar claramente. Y Gabriel, además, y ya terminando, te he escuchado en algunas entrevistas hablar del tema de la gestión del cambio, digamos, que a nosotros los que estudiamos relaciones laborales y gestión humana nos suele apasionar. Y
Y te he escuchado decir que, bueno, por ejemplo, en caso de este gobierno que ha llevado adelante un conjunto de reformas o modificaciones en temas que creías relevantes y que estabas de acuerdo que había que hacerlo, pero que quizás el problema era la manera de gestionar como, ¿no? Las propuestas, de qué manera se iba gestionando esos cambios. Entonces, un poco preguntarte, y con ánimo de ir cerrando, y vayan pensando si tienen alguna pregunta para hacerle a Gabriel antes de la finalización de la actividad, ¿qué, ¿cómo propones vos esta gestión del cambio en estos temas tan relevantes y bueno, y en estos temas de negociación colectiva que en general la resistencia o suele haber resistencia de los propios actores que están involucrados y que se pueden generar, bueno, otro montón de obstáculos o de temas que terminan afectando al propio vínculo de los actores sociales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese sentido? ¿Cómo lo harías? El primer comentario que me parece importante, por un tema de honestidad intelectual, el problema de la gestión del cambio lo tiene este gobierno, pero no solamente este gobierno, es la tumba de los cráneos en Uruguay. En Uruguay, ¿qué hacer? Más o menos está claro. Cómo hacer lo que hay que hacer es un gran problema que no lo ha tenido este gobierno, lo han tenido todos los gobiernos desde la recuperación democrática a la fecha. O sea que ahí no hay quien pueda decir, hay gente que tiene, hay gobiernos que han tenido más posibilidad de hacer cambios que otros, pero es un gran problema cómo hacerlo. Es muy importante esto porque en general si se piensa poco en cómo hacer lo que hay que hacer, o se le atribuye menos importancia a esa discusión, a veces uno se encuentra con que no termina haciendo lo que quiere o termina muy alejado de lo que quería hacer. Eso yo lo he dicho respecto a algunas cosas que han tenido lugar este gobierno, pero lo podría decir respecto a muchos otros de otros gobiernos. Entonces, ahora, dicho eso, ¿cómo se supera eso? Bueno, lo primero es tener muy claro cuáles son las 4 o 5 cosas que son importantes de hacer y por lo tanto uno tiene una agenda. El documento nuestro tiene una agenda. Protocolizar los descuelgues, en negociaciones por menú, en introducir los temas de productividad, digamos, introducir el tema de productividad fortaleciendo la capacidad de generación de información, hacer que el Ministerio de Economía se compre este problema de una manera más rigurosa de lo que lo suele hacer. El Ministerio de Economía suele, en el mejor de los casos, tener unas pautas que supuestamente están alineadas a la conducción macro, pero después deja la negociación librada a lo que el Ministerio de Trabajo haga y ocurra lo que ocurre en el ámbito de acción bipartita, y después se empieza a tomar como un dato del problema lo que los acuerdos están haciendo, que generalmente son por encima del laudo. Con lo cual, economía y trabajo tienen que trabajar mucho más integradamente en los ámbitos de negociación. Entonces, yo creo que uno tiene que tener muy claro lo que tiene que hacer con una agenda. Una vez que uno tiene la agenda, tiene que tener claro identificando dónde están, quiénes son los agentes que se van a resistir a estos cambios que estoy poniendo, y mapearlo muy adecuadamente y de manera tal le puedes decir, bueno, ¿dónde yo me tengo que ir a pelear? ¿Dónde yo, como política pública, es un lugar que es tan importante esto que es indelegable y ahí voy a meter para adelante y voy a construir alianza acá, alianza allá, con este me voy a pelear, con este me voy a pelear. ¿Dónde puedo ceder y dónde puedo tener una moneda de cambio para decir, bueno, yo quiero hacer estas 10 cosas, pero estas 2 son las claves, te cedo estas 7? O sea, tener una agenda secuenciada, que nosotros la proponemos ahí cuáles son, estos puntos, es un tema central. Y después tener en cuenta que uno cuando está implementando una política pública tiene que, por supuesto, que pasar por el filtro, si tiene iniciativa legal, tiene que pasar por el Parlamento. En el Parlamento están los partidos políticos, como estamos viendo estos días, tienen ideas, digamos, que no son homogéneas a su interior. Casilda está asistiendo estos días a la discusión del refinanciamiento de los deudores del banco hipotecario, o estamos asistiendo a la discusión sobre el tope de tasa de interés, o estamos asistiendo al plebiscito, a la discusión sobre el plebiscito por derogar, por fijar algunas cosas en la Constitución, y ahí van a encontrar que las visiones adentro de los partidos políticos están lejos de ser homogéneas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando uno tiene una iniciativa de política pública, tiene que saber si tienen que tener iniciativa legal, tienen que poder contar los votos, dónde los voy a poder tener, si los tengo en mi coalición, si no los tengo, si tengo que negociar afuera, con quién tengo que negociar, y eso de tenerlo más o menos calibrado. Y al final del día, tener muy claro en las personas o los lugares relevantes de las organizaciones civiles, tener claro que tengo un mínimo apoyo. Yo podría, en una agenda de 10 cosas, saltearme la opinión de los sindicatos y la opinión de las cámaras empresariales, tratándolos de convencer de que, bueno, a largo plazo, créanme que esto va a funcionar porque estoy convencido. Pero de 10 puntos no puedo hacer que sean 10. Y termino con esto. O sea, la economía política de la política pública es una cosa crucial. O sea, uno, cuando hace política pública, hay 2 características que no puede perder de vista.
la política tiene que ser consistente, de manera tal que técnicamente sea evaluable por cualquier persona que la observa, como que lo que estás planteando tiene sentido, no es un delirio, no voy a armar no voy a reconstituir el frigorífico nacional, por ejemplo, como un planteo que puede sonar muy lindo, pero o incluso poner topes a las tasas de interés o refinanciar a todos los deudores, son cosas que no resisten el mínimo análisis de cualquier persona que se aproxime honestamente desde el punto de vista del análisis económico. O sea, tienen que ser consistentes, porque si no son consistentes, el mercado, que siempre te está evaluando, tarde o temprano te decodifica y te castiga. ¿Cómo te castiga? Y te empieza a prestar menos plata si tenés que financiar el déficit fiscal, te aumenta la tasa de interés, y por lo tanto o perdés calificación de riesgo o perdés el grado inversor en el extremo máximo, como cuando violás todas las normas de las reglas económicas, como ocurre en Argentina, donde se rifaron todo lo que era un libro de texto de economía y terminaron como terminaron, sin reserva, porque el mercado dijo, estos tipos están dementes lo que están haciendo. Ahora, eso que más o menos en Uruguay lo tiene todo el mundo claro, tiene otro costado, que son las restricciones políticas. Uno puede tener la razón desde el punto de vista técnico y puede tener la legitimidad porque fue electo, pero eso no es suficiente para hacer lo que uno quiere hacer. Si uno no toma en cuenta que hay cosas que están bien, que yo tengo legitimidad para tomarlas, pero que hay un escenario político que me restringe el margen de maniobra. Yo siempre pongo como ejemplo un caso que para mí es paradigmático. Un economista argentino, súper buen economista, una persona súper honesta, con la que yo discrepo en muchas cosas, pero que es una persona ni que hablar seria, como es Ricardo López Murphy, era ministro de Defensa del presidente de la Rúa y fue nombrado en el medio del lío 2001, convertibilidad, corralito bancario, o sea, Argentina incendiada, lo de ahora todavía no es lo que era en aquel momento. Y entonces, él siendo ministro de Defensa, es nombrado en el medio de un gran lío ministro de Economía. Y entonces López Murphy asume, y el gobierno había decidido mantener la convertibilidad, o sea, mantener el 1-1. Esa era una decisión política que el gobierno había tomado, porque aparte estaba establecido por ley. Entonces, para poder mantener el 1-1 en ese contexto sin divisas y con mucha restricción de financiamiento, había que hacer un ajuste fiscal de 6-7 puntos del PIB. O sea, había que bajar gastos y o aumentar impuestos. Las dos cosas juntas, porque si no, la convertibilidad no se sostenía y estábamos al borde de un estallido social. Entonces, ¿qué hizo López Murphy? Fue a la cadena de radio y televisión, se plantó y dijo, señores, como vamos a defender la convertibilidad, vamos a hacer un ajuste fiscal de 6 puntos. Muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? Y que le vamos a bajar los salarios, porque con rigidez nominal, la única forma de bajar a los empleados de la educación, los empleados de la salud, a todos le vamos a bajar los salarios. ¿Qué pasó con López Murphy? ¿Tenía razón en lo que decía? Absoluta razón. Técnicamente lo que estaba diciendo era correcto, absolutamente. ¿Qué le pasó a López Murphy? Duró 3 días. Voló por los aires. Lo que decía estaba bien, era técnicamente correcto, era honesto intelectualmente, pero impracticable. ¿Qué pasó? Obviamente, se abandonó la convertibilidad, se devaluó la moneda, la inflación se fue a las nubes y todos esos trabajadores tuvieron una rebaja salarial. Porque la inflación hizo el trabajo, pero no fue un ministro que se lo dijo. Eso es economía política. Hay veces que tienen que ocurrir cosas porque no se pueden hacer de manera deliberada porque hay una restricción de naturaleza política. Quien haga política pública y no entienda que tiene que transitar un delicado equilibrio entre lo que es consistente y técnicamente correcto y lo que es factible políticamente, no puede hacer política. Porque es un delicadísimo equilibrio y eso es arte más que ciencia. O sea, vos lo que tenés que tener claro es lo que tenés que hacer y tenés que tener claro que tenés restricciones de economía política. Y después navegar y negociar y pelearte con mucha gente. Y en este ámbito de la negociación colectiva, creo que Uruguay tiene una agenda muy importante para competir internacionalmente, para bajar la inflación, para generar mayor equidad, para permitirle mejores oportunidades a las empresas. Por todo eso, este es un capítulo de reforma central que este gobierno visualizó, que se venía poniendo arriba de la mesa por la academia hace varios años. Ahí hay trabajo de Rodrigo Arim, de Cecilia Zambí, trabajo de Juan Manuel Rodríguez, trabajo de otros, estoy hablando de la profesión nuestra, cosas que Graciela a nivel de Cuesta Duarte en su momento habían puesto arriba de la mesa, hoy los actuales miembros de Cuesta Duarte también han puesto arriba de la mesa cosas, trabajo de Ceres, hay un consenso de que hay que hacer cosas. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que el próximo gobierno va a tener que acometer una reforma más profunda en estas cosas, que sí van a tener iniciativa legal que poner. Pero no hay que tenerle miedo a esas cosas. En Uruguay a veces esa idea de que hacemos una reforma y de atrás de la reforma
nos vamos a la vida. Es mucho más común y mucho más sano que estemos acostumbrados a hacer modificaciones habituales de nuestros marcos legales, que las vamos adaptando siempre que tengan dirección correcta, a hacer un esfuerzo así extraordinario para reformar un día y decir, bueno, ahora por 30 años no reformamos más. Así nos pasó con la Seguridad Social, que genera estos eventos tan Este difíciles. capítulo lo dejamos para otra Sí. conversación. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Dado que estamos muy cerquita de la hora, a 4 minutos, simplemente quiero dejar si alguien quiere hacer una pregunta, que la idea era hacer los últimos 15 espacios de preguntas. No sé si alguien quiere o si todo el mundo está pensando en Uruguay. Hay que decirlo, hay que decirlo. ¿Estamos bien? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Seguros? Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Un placer tenerte acá.